Doctor Pablo Gelmi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Pedro. Usted votó a favor de la legalización del aborto. Dígame 2 o 3 fundamentos centrales que motivaron su voto. No, básicamente explicarle a la gente que no tiene que ver con votar a favor o en contra del aborto, sino votar a favor o en contra de la despenalización y legalización de esta práctica. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud pública, no hay ninguna duda que es una medida que va a ayudar a disminuir la mortalidad materna por aborto y, por lo tanto, la tasa de mortalidad materna, de las cuales un 20% a un 30% dependen prácticamente de esta práctica. En realidad el aborto es una realidad en el mundo y lo que la Argentina hace 100 años viene haciendo con esta problemática es generar que esto sea un tema clandestino. Al ser un tema penalizado por la ley, al estar prohibida la realización, las mujeres que toman esta decisión, más allá de que nosotros estemos de acuerdo o en contra, a favor de esta práctica, lo hacen en un circuito absolutamente clandestino que genera muchísimo riesgo, por suerte en esta época menos que hace 100 años atrás, pero sigue siendo una práctica de riesgo, y aparte una práctica en la cual no conocemos las cifras, no podemos actuar para evitarlo, para prevenirlo, para saber cuáles son las causas, para seguir trabajando en viendo cuáles son las falencias que tenemos para que llegue esta situación. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es lo que hace muchos años el sistema de salud de la Argentina viene bregando a partir de la despenalización en casos particulares, como son a partir del fallo FAN para las mujeres violadas, para las mujeres en riesgo de vida, etcétera. Y en este caso, para aquellas mujeres que toman la decisión en las primeras semanas y que, a pesar de ser asesoradas, de darles las opciones, de ser cuidadas, acompañadas, toman esta decisión. El sistema de salud argentino, a mi entender, no puede criminalizarlas ni tampoco darles la espalda. Ahora, doctor Gelmi, es evidente que ahí es una cuestión de salud sanitaria, pero también hay aspectos morales, hay aspectos éticos y hay aspectos legales detrás de este acto. Sí, lo cierto es que desde el punto de vista ético, moral, hay una discusión que es cierta y que existe, digamos. Por eso es que yo siempre he dicho que yo no estoy a favor del aborto. Pero evitar el aborto en la Argentina, en donde estamos hablando de cifras que no son claras, si son 300.000, si en Tucumán fueron 20.000, 2.000, no sabemos. A mí me parece una insensatez hablar de cifras porque no las tenemos. Por eso, no las tenemos, pero hay cálculos en muchos países del mundo que están controlados, y por la cantidad de embarazos que hay y la cantidad de abortos, hablar de una cifra de ese número no es un número loco de pensar. De todas maneras, más allá que sean 10 o miles, la verdad es que hay un grupo de mujeres que toman esta decisión. Sí. Entonces, desde el punto de vista ético, uno podrá no coincidir con ellas, o sí, pero definitivamente penalizar el aborto durante 100 años en la Argentina no ha servido para nada. Acá lo que tenemos que hacer nosotros es educación sexual integral. Yo he escuchado a muchos que han estado en contra de esta ley en esta oportunidad, pero que también se han opuesto firmemente a la educación sexual en nuestras escuelas a lo largo de muchos años. Una gran falencia. Bueno, también tenemos muchos que se han opuesto a la entrega de anticonceptivos, que han dicho que la pastilla del día después, que el DIU eran abortivos, cosa que es falso, bueno, que los métodos de... comprobado, el DIU no. No, la pastilla del día después no es abortiva de ninguna manera. ¿No? Está demostrado que no, para nada. La pastilla del día después, si uno ya tiene generada la concepción, genera un embarazo, digamos, fija el embarazo, de ninguna manera lo evita, posconcepción. Entonces, por eso lo que hace la pastilla del día después es evitar la fecundación del óvulo. Exactamente. Bien, exactamente. Bien, una aclaración. Es un método anticonceptivo de emergencia, que se llama, pero de ninguna manera es abortivo. Ahora, por eso te digo, muchos de los grupos que se han ocupado de dar información incorrecta acerca de estos métodos, hoy de pronto, ante el tema del aborto, al cual no queremos llegar, y la verdad que es una situación que no... Porque de pronto es como que, yo te digo porque he recibido mucho en redes... una contradicción que siempre me la marcan sobre ustedes, que dicen, yo voté en favor, pero no estoy a favor del aborto. Claro, no hay ninguna contradicción. Pero permitirlo es como estar a favor. A ver, nosotros lo que estamos lo que estamos haciendo es sincerándolo. Hoy el aborto existe en la Argentina. Sí, el delito también, y la droga también. No, pero el aborto existe sin ninguna, pero no hay ninguna persona... Le digo por esto porque si usted es diputado, de hace unos años vamos a estar hablando sobre la legalización del consumo de
ese es otro tema, la delegación. Es un tema interesante. Bueno, es un tema que requiere un debate también. Pero lo que nosotros tenemos que entender acá que en la Argentina, los ladrones, los asesinos, los violadores, etcétera, son perseguidos por el Código Penal, por la Fuerza de Justicia, etcétera. Acá nosotros teníamos un circuito clandestino de aborto en el cual eso existía y sin ninguna situación de punibilidad ni nada, simplemente para que nosotros nos quedemos hipócritamente tranquilos de que eso no lo habilitábamos. Y por otro lado, en todos los países en donde se despenalizó, los abortos disminuyeron. Uruguay es un ejemplo claro. Obviamente que al principio parecen aumentar, porque no hay cifras. Pero en Uruguay la misma ley que esto simplemente es permitir el aborto para la violación, para la malformación o riesgo de la madre. Ya está despenalizado. Pero hubo una época en Uruguay que aún penalizado, o sea, en la situación que tenemos nosotros hoy en la Argentina, las maternidades públicas de Uruguay habilitaron consultorios de consultoría para aquellas madres que no querían mantener su embarazo. Bien, que es más o menos lo que va a pasar acá. Y dame una cosa más. Hay gente que dice que estaría bueno despenalizar, pero no legalizar. Hay gente que dice, no, bueno, está bien, que no sea un crimen, pero no lo legalicemos porque nosotros no queremos que el sistema de salud gaste dinero en abortos, digamos. La verdad es que en la Argentina el sistema de salud es un sistema de salud mixto, privado y público. El sistema público atiende a la gente sin cobertura social y tiene la obligación de dar asistencia en esto y decirle a la gente que no se preocupe, porque en realidad es absolutamente costo efectivo. O sea, no van a gastar más en esto que en abortos clandestinos cuando las mujeres se complican y terminan sépticas en la terapia intensiva y se mueren muchas veces dejando familia sin cuidado. Porque acá hay otro concepto también de que se cree que las que quieren hacer esta práctica son todas mujeres jóvenes que no se cuidan. Esto también ocurre en mujeres con muchos hijos, en familias numerosas, que vuelven a tener un hijo sin poder haberlo hecho en forma correcta. No es solamente mujeres jóvenes que no se cuidan. Hay una... Déjenme decirle algunos datos de la realidad y algunas observaciones que hacen sobre usted. Primero, dice, cuando Yeslim vota a favor, vota en contra de su especialidad, que es ser pediatra. Falso. O sea, quiere que nazcan menos chicos y se disminuya el... No, falso. Yo no quiero que nazcan menos chicos. Esas son las chicanas hipócritas de una sociedad que no entiende cuál es la problemática. Nosotros de ninguna manera va a aumentar el número de abortos. Es más, hace 100 años que la ley esta existe y el número de abortos nadie lo conoce, nadie sabe cómo actuar, etc. Nosotros queremos que las mujeres que hoy toman esta decisión en la clandestinidad y mueren por eso, dejen de morir por eso. Nadie está contra la vida de ningún niño. Nadie está contra la vida de ningún niño. La decisión, cuando una madre toma esta decisión, no lo toma alegremente. ¿Por qué mueren en la clandestinidad? ¿Porque no están tomadas las condiciones asépticas necesarias? ¿Porque quien interviene no es un profesional adecuado? Todo eso es cierto. Bien. Todo eso es cierto. Se da cuenta que no es penalizar solo las mujeres, sino todo ese circuito que da vuelta, ¿no? El otro dato de la realidad. Juan Mansur, compañero suyo en la facultad, colegio de médico al que usted está asociado, y la facultad de medicina en la cual usted recibió, estos tres se declararon en contra. Sí. A mí, la opinión del gobernador Mansur, como persona, como médico, como persona de fe, etc. Le contamos a la gente que estudiaron con usted toda la carrera juntos. Sí. Es una situación como la de muchos otros tucumanos a la que respeto como persona. Mi opinión es que institucionalmente ni el Colegio Médico ni la Facultad de Medicina deberían haber tomado una posición en ese sentido, porque conozco muchísimos médicos que están en un lado o en el otro de la opinión de esto. Nadie en contra de la vida ni a favor del aborto, por favor, no digo eso, sino a favor de entender que la despenalización es un avance en salud pública y no un retroceso. Mucha gente, tanto del Colegio Médico como de la Facultad de Medicina. Por lo tanto, en esos ambos lugares, en donde formo parte como egresado o como socio del Colegio Médico, me parecieron actitudes equivocadas, ni para un lado ni para el otro, son instituciones. Bien, a mí la Biblia, usted la Torá, ¿cómo lo golpea el tema de los mandatos que hay? Porque la Torá, penaliza el aborto, igual que mi Biblia también la penaliza. No, a ver, yo entiendo, una cosa es la decisión personal que yo pueda tomar, yo o mi hija o mi mujer o mi familia, en base a
nuestra cultura, nuestra religión, qué es lo que dice nuestro pastor, nuestro rabino o nuestro cura. Y eso es absolutamente respetable y el gobierno nunca vamos a obligar a nadie a que se tome una decisión que no quiera. Ahora, aquella mujer que en base a sus creencias, en base a sus conflictos entre sus creencias y sus realidades, toma esta decisión, el Estado no puede, el Estado laico, no puede olvidarse de ella y darle la espalda. Deberá asesorarla, brindarle opciones, ver alternativas y si en definitiva la decisión está tomada en ese camino, deberá acompañarla y garantizar la práctica más segura para esa decisión. Esto es así, porque lo más seguro no hubiese sido obligarla a la que no quiere que el hijo sea de ella que lo dé en adopción. No, eso no de ninguna manera. No. Primero que un embarazo es 6 a 7 veces más riesgoso que un aborto en la primera etapa. O sea, tampoco es cierto que nosotros podamos obligarle a una mujer que toma esa decisión. Aparte, eso que vos decís es lo que hoy ocurre en la Argentina y hace 100 años que ocurre. Hace 100 años que en teoría el Estado la obliga a tener igual ese niño. Y sin embargo, en la Argentina, cientos de miles de mujeres por año toman la decisión de interrumpir ese embarazo. Con lo cual, ese método no ha funcionado. Doctor Yeldin, a veces nos falta estar en el justo término en los debates. Yo creo que la mujer ha sido relegada en el ejercicio de sus derechos. Vayamos a este aspecto central, donde ustedes dicen la mujer tiene libertad, o respetan toda la movilización, libertad a decidir sobre su cuerpo. Hay una discusión si es su cuerpo o no es su cuerpo, pero la realidad nos dice que un óvulo fecundado tiene por lo menos 23 cromosomas que no le pertenecen a ella, al varón, al cual no tiene ninguna intervención. Ahora sí, cuando nace está obligado a hacerse cargo de la paternidad. Bueno, lo que pasa es que yo creo que es una decisión, el aborto, la interrupción del embarazo es una decisión muy compleja que toma la mujer en el seno de su pareja, en el seno de su familia, en el seno de su soledad, y cada mujer en forma diferente. Esa decisión la tomará y el Estado lo que tiene que hacer es acompañar en esa decisión. Nosotros no podemos ponernos a definir si esa decisión está cuán o no acompañada por su pareja, etcétera. Es una decisión que eso está dentro de la esfera de la pareja. Por supuesto que el tema del comienzo de la vida, que es un tema interesante, porque también se discutió mucho este tema, porque cuándo comienza la vida, etcétera. Sí. La vida, en realidad, tanto el espermatozoide como el óvulo tienen vida, biológicamente. La persona, cuando se constituye en la concepción, se constituye cuando se implanta el huevo cigoto en el útero, se constituye cuando empieza a tener actividad cerebral a la semana 14, se constituye después del nacimiento. O sea, son distintas instancias de cuándo se constituye la persona, porque vida tiene el óvulo y tiene el espermatozoide también. Entonces, este tema es un tema interesante, discusión filosófica, ética, inclusive jurídica y legal. Es un tema. Pero esto es un tema de salud, porque la realidad existe. Ojalá que la educación sexual, los métodos anticonceptivos, las doctrinas religiosas y éticas logren que ninguna mujer tome esta decisión. Ojalá sea una ley que termine sin ser necesaria porque nadie tome esta decisión. Ahora, si alguien toma esta decisión porque está transcurriendo algún momento complejo, porque está en riesgo su vida en ese embarazo, porque es una mujer que ya ha tenido 6, 7 cesáreas, por ejemplo, que ha pasado, son casos reales, y que quiere interrumpir porque tiene miedo o riesgo real en su vida de tener algún problema. Pero esto ya estaba contemplado. No. Bueno, estaba incluido en un fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero no en el Código. Bien. Hoy está en el Código. Ahora, doctor Yeldin, como médico, ¿sí? ¿Usted está en condiciones de decir que el aborto no es un asesinato? No, yo no estoy en condiciones de decir eso, porque los médicos no somos ni filósofos ni legistas. Nosotros lo que tenemos que es buscar el mejor bien. No, yo creo que dista muchísimo de eso. Si no, entonces nuestro Código Penal de 100 años atrás ya estaba equivocado al permitirlo en el caso de violación. Los derechos, los derechos humanos, el derecho también son progresivos. No es lo mismo la vida de un embrión que de un bebé de un niño de 3 años. ¿Por qué no?
Porque es progresivo. Pero, ¿Por qué es progresivo? Es una persona en distintas Bueno, en por eso, distintos estadios. eso es una discusión que vos y yo podemos tener de lo filosófico. Yo opino una cosa, vos opinás otra. Eso es un tema respetable. No, en realidad lo que es de toda la bibliografía de los biólogos que bueno, han llegado a esa conclusión. Hay de los dos lados la bibliografía de los biólogos. No es así. Entonces, hay quienes dicen que los derechos son progresivos, hay quienes dicen que no. Y yo esto lo podemos aceptar en una discusión que sea ética, que sea filosófica, que inclusive religiosa o no, moral y jurídica. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, cuando una mujer toma esta decisión, el sistema de salud no puede ni criminalizarla, esa es mi opinión, porque lo viene haciendo hace 100 años, y entonces tenemos en los últimos 5 años 50 mujeres muertas en Tucumán por mortalidad materna, ¿entendés? Con el drama que eso, ni darle la espalda, no es solo no criminalizarla, tampoco darle la espalda, acompañarla. De esta manera va a haber menos abortos. Ahora, si esa es la intención real nuestra, bien, y no una discusión filosófica, si nuestra intención real es disminuir, el camino, entiendo yo con todas mis falencias, por supuesto, es esto, y por eso, como vos muy bien dijiste, a pesar de que muchas voces estaban en contrario, opté por esto, y en esto fui claro desde el principio, ¿no? Doctor Yelin, tampoco podemos ignorar que hay una multinacional, Planeta Parenthood, en la Argentina, Casa Fusa sería su subsidiaria, que negocia con fetos. Eso es falso. Eso bueno, es falso. Le sacaron los subsidios en Estados Unidos. Eso es falso, eso es una falacia, y la verdad es que la escuché a una diputada decir esto que pero en Estados Unidos es vergonzoso en Estados Unidos le sacaron, durante Obama le sacaron los subsidios de 500 millones de dólares porque la presidenta la grabaron sin que sepa y donde dijo que ellos comercializaban. La verdad es que no estoy al tanto de los detalles de lo que decide Estados Unidos. Pero le quiero decir, estoy absolutamente convencido de que es una falacia, en el sentido de que ninguna de esas cosas son reales. He escuchado decir a diputados que quieren abortar para que los órganos se utilicen en trasplantes. Es tal nivel de ignorancia decir eso que es vergonzoso. Pero sí sacan células madres y se hacen cremas carísimas con fetos. Esto está comprobado en el mundo. Hay empresas que se dedican a eso. No sé, eso la verdad que excede. Y no tiene a comprarle a los países subdesarrollados. Porque si los países subdesarrollados son los que más abortos tienen restringidos, mientras los países desarrollados son los que tienen el aborto más habilitado. Suena raro, ¿no? Suena raro, ¿no? Que compren, son ellos, los países avanzados son los que tienen habilitado y van a salir a comprar en los países subdesarrollados. Bueno, pero también así como Pedro, como no te puedo contestar porque no sé. No lo sabes. Bueno, pero sí es una realidad. No lo creo. Tampoco sé decir. No, hay muchas publicaciones sobre esto. Yo he escuchado cada publicación. Se puede buscar en el New York Times, por ejemplo, o en el Washington Post o en el diario El País, donde hicieron editoriales sobre la quita de subsidios a esta multinacional, en donde el gran accionista es Rockefeller. Que se dedica. Tengo mis más sinceras dudas. Bueno, en el Senado veremos qué pasa. El Senado tiene otra composición. Acá en diputado el 40% de los votos lo aportó Buenos Aires, que se sabían que iban a votar a favor. No, pero fue muy dividido, ¿no? ¿Sí? Buenos Aires fue muy dividido. Sí, inclusive los partidos fueron muy divididos. Sí, hay un mapa el otro día. Yo la verdad que creo que es un tema que no debiera ser regional, porque la verdad es que me parece que es una problemática que atraviesa toda la Argentina. Sí creo que hay una mirada ética sobre esto. En el interior pareciera que la gente está dividido. Está dividido. Bueno, doctor Pablo Yelin, como siempre es un gusto. El gusto mío.